El sacrificio de sangre es el acto de piedad más antiguo y más universal. La ofrenda de animales, incluido el animal humano, data de al menos 20.000 años y, dependiendo de cómo se lee la escasa evidencia arqueológica, puede decirse que se remonta a la aparición más temprana de la humanidad. Muchas religiones relatan la creación del hombre a través del sangriento sacrificio de un hombre Dios, una divinidad que se separa para sembrar las semillas de la humanidad. Patrick Tierney, El altar más alto, la historia del sacrificio humano. Una peculiaridad notada en algunas de las ilustraciones irlandesas precristianas del crucifijo es la ausencia de uñas, las piernas están atadas con cuerdas en los tobillos. Es singular que el vestido de una figura crucificada, como el que se lleva alrededor de los lomos, se corresponda con el de la fábula de Krishna crucificado. James Bodwick, de Vidas irlandeses y viejas religiones irlandesas. La representación ortodoxa de la muerte de Krishna relata que recibió un disparo en el pie por la flecha de un cazador mientras estaba debajo de un árbol. Como es visto en otras mitologías, y como se ha visto abundantemente, hay variaciones en el cuento de Krishna, incluyendo el relato de su muerte. En la Biblia en India, citando como fuentes las tradiciones Bhagavad Gita y brahmínico, el erudito e indianista francés Jacques relata la muerte de Krishna como proféticamente entendida por el hombre Dios, quien, sin sus discípulos, fue al Ganges a limpiar sus manchas. Después de zambullirse 3 veces en el río sagrado, Krishna se arrodilló y oró mientras esperaba la muerte, que en última instancia fue causada por múltiples flechas disparadas por un criminal cuyas ofensas habían sido expuestas por Krishna. El verdugo, llamado Angada, fue condenado a vagar por las riberas del Ganges por toda la eternidad, subsistiendo de entre los muertos. Jacques procede a describir la muerte de Krishna así. El cuerpo del dios hombre fue suspendido a las ramas de un árbol por su asesino, que podría convertirse en la presa de los buitres. Las noticias de la muerte se han extendido. La gente vino en una multitud dirigida por Arjuna, el discípulo más querido de Krishna, para recuperar sus restos sagrados. Pero el cuerpo mortal del Redentor había desaparecido, sin duda había recuperado las moradas celestiales y el árbol al que se había atado se había cubierto repentinamente con grandes flores rojas y difundido alrededor de él los perfumes más dulces. La descripción de Jacques incluye varias flechas, en lugar de solo una, que, junto con la suspensión en las ramas de los árboles, se asemeja a la fijación del dios a la imagen medieval europea de Archer disparando a la víctima atada al árbol trea usando múltiples uñas. La posterior desaparición de Krishna ha sido considerada una ascensión. Además, esta leyenda es evidentemente una variante de la historia ortodoxa, que constituye una tradición aparentemente esotérica que reconoce la muerte de Krishna como una crucifixión. De hecho, como dice John Resburgen de Christ, existe una tradición, aunque no se encuentra en las escrituras hindúes, de que Krishna, como Cristo, fue crucificado. En los mitos de la Biblia y sus paralelos en otras religiones, donde profundiza sobre las diferentes leyendas sobre la muerte de Krishna. Los relatos de las muertes de la mayoría de todos los salvadores nacidos de vírgenes de quienes hablaremos son contradictorios. Se dice en un lugar que tal persona murió de esa manera, y en otro lugar podemos encontrarlo declarado de manera completamente diferente. Incluso los relatos de la muerte de Jesús están en conflicto. El Vishnu Purana habla de que Krishna recibió un disparo en el pie con una flecha, y afirma que esta fue la causa de su muerte. Otros relatos, sin embargo, afirman que fue suspendido en un árbol, o en otras palabras, crucificado. Duane luego cita Religión de la Antiquité de M. Guignaud, que dice: la muerte de Krishna varía de manera muy diferente. Una tradición notable y convincente lo hace perecer en un árbol, al que fue clavado por el golpe de una flecha. Donde relata además que el reverendo cristiano Lundy se refiere a la declaración de Guignaud, traduciendo el original francés Voix fatal como una cruz. Donde nos comenta: aunque no creemos que tenga justificación para hacerlo, como M. Guignaud ha declarado claramente que esta fatalidad, que se aplica a un patíbulo, una cruz, un andamio, etc., era un árbol, sin embargo, tiene justificación para hacerlo en otras cuentas, porque encontramos que Krishna está representado colgando de una cruz, y sabemos que una cruz con frecuencia se llamaba el madero maldito. Era una costumbre antigua usar árboles como gibbets para la crucifixión, o, si fuera artificial, llamar a la cruz un árbol.
A saber, la leyenda de la muerte de Krishna ha sido interpretada en el sentido de que estaba clavada en un árbol, representando esencialmente una crucifixión. Sin embargo, no solo la tradición sino los artefactos han llegado a la conclusión de que Krishna fue crucificado. De hecho, se han encontrado en la India numerosas imágenes de dioses crucificados, uno de los cuales aparentemente es Krishna, información importante que no se encuentra en los recursos convencionales, como las enciclopedias. Además, parece que Krishna no es el primer dios hindú representado como crucificado. Antes de él había otra encarnación de Vishnu, el avatar llamado Vitova o Vitova, que a menudo se ha identificado con Krishna, como Dane además se refiere. Es evidente que ser colgado de una cruz antiguamente se llamaba colgado de un árbol, y que se colgara de un árbol se llamaba crucifixión. Por lo tanto, podemos concluir de esto, y de lo que ahora veremos, que se dijo que Krishna había sido crucificado. En las copias anteriores del panteón hindú de Mor, se ven representaciones de Krishna, como Vitova, con marcas de agujeros en ambos pies, y en otros, de agujeros en las manos. Las figuras tienen orificios para clavos en ambos pies. Tiene un orificio redondo en el costado, a su cuello o camisa cuelga el emblema de un corazón, que a menudo vemos en imágenes de Cristo Jesús. El reverendo J. P. Lundy, hablando del crucifijo cristiano, dice: me opongo al crucifijo porque es una imagen susceptible de gran abuso, al igual que el antiguo crucifijo hindú que era un ídolo. Y el Dr. Inman dice: Krishna, cuya historia se parece tanto a la de nuestro Señor, también era como él al ser crucificado. Por lo tanto, descubrimos de algunos de los escritores cristianos más eruditos, admitiendo contra el interés, que las imágenes de un dios indio crucificado, con agujeros en los pies, habían sido descubiertas en la India, y que este dios era considerado como Krishna, o como Vitova. Como hemos visto, el libro de Mor fue mutilado, con placas y un capítulo entero eliminado, que afortunadamente se han restaurado en una edición reciente del texto original. Afortunadamente, Higgins conservó para la posteridad algunas de las declaraciones y placas de Moro, relatando y comentando el notable descubrimiento del misionero. El señor Mor describe a un avatar llamado Vitova, quien tiene un pie perforado. Esta encarnación de Vishnu Krishna se llama Vitova o Bayaji. Él tiene un espléndido templo erigido para él en Pundarpur. Poco se sabe sobre esta encarnación. Una historia de él es detallada por el señor Mor, que observa le recuerda la doctrina de poner la mejilla sin atacar a un atacante. Este dios está representado por Moro con un agujero en la parte superior de un pie justo encima de los dedos de los pies, donde se supone que debe colocarse la uña de una persona crucificada. Y, en otra impresión, está representado exactamente en la forma de un crucifijo romano, pero no fijado a un pedazo de madera, aunque las patas y los pies se juntan de la manera habitual, con un orificio para clavos en este último. Parece que hay una gloria sobre esto viniendo de arriba. En general, la gloria brilla desde la figura. Tiene una corona de partián en punta en lugar de una corona de espinas. En las imágenes proporcionadas por Mor poseemos representaciones de un dios indio, Vitova Krishna, en cruciforme, con cruciforme indio de uñas en espacioles. La imagen del padrino crucificado sin la madera, en el espacio, también se puede encontrar reproducida en el libro de Lundy, donde afirma que no es cristiana, que no está influenciada por el cristianismo y representa una tradición más antigua de un dios crucificado. Con este trascendente cruciforme de la deidad y otros en mente, Higgins continúa su intrigante cuento de detectives. No puede evitar sospechar que es de este avatar de Krishna que la secta de los cristianos herejes hizo crucificar a su Cristo en las nubes. Mucho después de que se escribiera lo antedicho, miré accidentalmente el Panteón de Mor, en el Museo Británico, donde parece que la copia es una impresión anterior a la que había consultado, y descubrí algo que el señor Mor aparentemente no se ha atrevido a decirnos, a saber, que en varios de los iconos de Vitova, hay marcas de agujeros en ambos pies, y en otros, agujeros en las manos. En la primera copia que consulté, las marcas son muy débiles, para ser apenas visibles. Las figuras tienen orificios para clavos en ambos pies. Tiene un agujero en una mano. Tiene en su costado la marca de un pie, y un poco más abajo en el costado un orificio redondo. A su cuello o camisa le cuelga el adorno o el emblema de un corazón, que generalmente vemos en las imágenes romanas de Cristo. En su cabeza tiene un yoni linga.
Tiene una marca redonda en la palma de la mano. Hanuman, es notable que tiene un agujero en un pie, un clavo en el otro, una marca de clavo redonda en la palma de una mano y en el nudillo de la otra, y está adornado con palomas. Es desafortunado, quizás haya considerado prudente, que los originales no estén en el museo para ser examinados. Pero está bastante claro que la crucifixión protestante y romanista de Jesús debe haber sido tomada del avatar de Bailly, o de un mito común. Como dice Higgins, Moore fue obligado por los fanáticos cristianos a no publicar el volumen intacto. Al elaborar las afirmaciones de Higgins con respecto a la mutilación cristiana de documentos graves dice: Higgins nos informa que un informe sobre la religión hindú, hecho por una delegación del Parlamento británico enviado a la India con el fin de examinar sus libros sagrados y monumentos, queda en manos de un obispo cristiano en Calcuta, y con las instrucciones para enviarlo a Inglaterra, se encontró, a su llegada a Londres, horriblemente mutilada y aviscerada de tal manera que apenas se puede conocer. El relato de la crucifixión había desaparecido, cancelado. Al relatar sus experiencias en la India con respecto a las imágenes que posteriormente utilizó como platos en su libro, el misionero moro declara: un hombre, que tenía la costumbre de traerme deidades hindúes, imágenes, etc., una vez me trajo 2 imágenes exactamente iguales del reverendo Simpson, censor autopsiconado y autoproclamado de Moore. Señala en este punto que estas imágenes eran de un crucifijo. Simpson luego comenta: el tema, un crucifijo, se omite en la presente edición, por razones muy obvias. En otras palabras, se eliminó la imagen del crucifijo para que no ofenda las buenas sensibilidades cristianas. De hecho, aparentemente serviría como evidencia de que el motivo del Dios Salvador crucificado era anterior al cristianismo y fue encontrado en naciones paganas. Moore continúa su historia con respecto a la presentación de las imágenes del crucifijo. Afectando la indiferencia, le pregunté a mi pandit qué era Deva, lo examinó atentamente, y, después de darle vueltas durante un tiempo, me lo devolvió, declarando que ignoraba con qué avatar podría relacionarse de inmediato, pero se supone por el agujero en el pie, que podría ser Vitoba, y agregó que era imposible recordar los innumerables avatares descritos en los Puranas. El sujeto de la placa 98 es evidentemente la crucifixión, y, por el estilo de la mano de obra es claramente de origen europeo, como se demuestra también por su duplicación. Estos crucifijos han sido introducidos en la India, supongo, por los misioneros cristianos, y son, tal vez, utilizados en las iglesias y sociedades papales. Todos los avatares o encarnaciones de Vishnu están pintados con coronas etíopes o partas. Ahora, en el panteón de Moore, el avatar de Vitoba está así pintado, pero Cristo en la cruz, aunque a menudo se describe con una gloria, creo que nunca se describe con el coronet. Esto prueba que la figura descrita en el panteón de Moore no es un crucifijo portugués. Señor, Moore intenta demostrar que este crucifijo no puede ser hindú, porque hay duplicados del mismo molde, y sostiene que los hindúes solo pueden hacer un molde de un molde. El molde está hecho de arcilla. Pero debería haber depositado los 2 especímenes donde podrían haber sido examinados, para asegurarse de que eran duplicados. Además, ¿cómo sabe él que los hindúes, que son tan ingeniosos, no tenían el arte muy simple de hacer moldes de la figura de bronce, así como moldes de arcilla de la de cera? Nada podría ser más fácil. El cuerpo crucificado sin la cruz de madera me recuerda que algunas de las antiguas sectas de herejes sostenían que Jesús había sido crucificado en las nubes. Sospecho que es de alguna historia desconocida, o mantenida fuera de la vista, relacionada con este avatar, Vitoba, que los antiguos herejes aludieron antes o obtuvieron su tradición de Jesús crucificado en las nubes. Por lo tanto, creo que debe seguir siendo un Vitoba. Que no se sabe nada más sobre este avatar, no puede evitar sospechar que pueda atribuirse al mismo tipo de sentimiento que indujo al amigo del señor Moore a desearle que elimine esta impresión de su libro. Las innumerables fraudes piadosos de las cuales los sacerdotes cristianos se encuentran condenados, y el principio de la conveniencia del fraude admitido que han existido por Mossèn, son perfectos justificación de mis sospechas respetando el ocultamiento de la historia de este avatar, especialmente en lo que puedo encontrar ningún Vitoba en cualquiera de las colecciones. Repito, no puedo evitar sospechar que es de este avatar de Krishna que la secta de los herejes cristianos consiguió crucificar a su Cristo en las nubes. Como hemos visto,
Lundi también argumentó, sin duda a regañadientes, que este mismo dios indio crucificado en las nubes era precristiano, demostrando repetidamente por esculturas en las paredes de templos antiguos, de monumentos, inscripciones y otras reliquias arcaicas que, entre otras cosas, Krishna fue crucificado en el espacio, como él lo llama. Con respecto a este hombre crucificado indio en el espacio, Lundi comenta: hay un plato extraordinario, ilustrativo de todo el tema, cuya representación creo que es anterior al cristianismo. Se copia del panteón hindú de Mor, no como una curiosidad, sino como el monumento más singular de la crucifixión. No me atrevo a darle un nombre, que no sea el de una crucifixión en el espacio. Parece un crucifijo cristiano en muchos aspectos, y en otros no. El dibujo, la actitud y las marcas de uñas en manos y pies indican un origen cristiano, mientras que la corona de partía de 7 puntos, la ausencia de madera y de la inscripción habitual, y los rayos de gloria arriba, parecerían apuntar a un origen que no sea cristiano. Puede ser el víctima, o el sacerdote y la víctima, ambos en uno, de la mitología hindú, que se ofreció a sí mismo un sacrificio antes que los mundos. Puede ser el segundo dios de Platón que se impresionó en el universo en la forma de la cruz. O es su hombre divino quien sería azotado, atormentado, encadenado, sus ojos quemados. Y finalmente, habiendo sufrido toda clase de males, ¿sería crucificado? Platón aprendió su teología en Egipto y Oriente, y debe haber sabido de la crucifixión de Krishna, Buda, Mitra, etc. En cualquier caso, la religión de la India tuvo su mítica víctima crucificada mucho antes que el cristianismo, como un tipo de realidad. 1. Y me inclino a pensar que lo tenemos en este plato notable. En cuanto al segundo dios de Platón, Lundi cita la República, del filósofo griego Spenstrans. Las afirmaciones decisivas de Lundi con respecto a la crucifixión de los dioses indios, así como a la víctima mítica crucificada mucho antes del cristianismo, como un tipo de verdadero, son más que dignas de mención. A lo largo de su libro, Lundi se esfuerza con este tipo de argumentación porque simplemente no puede negar y mantener su honestidad e integridad que hubo numerosas correspondencias entre el paganismo precristiano y el cristianismo. De hecho, en su extensa defensa del cristianismo, Lundi, un cristiano más piadoso que no se pudo encontrar, reconoce reiteradamente que prácticamente todos los puntos destacados del cristianismo se encuentran en las religiones paganas anteriores. Los monumentos cristianos antiguos, de los que he extraído mis hechos e ilustraciones, revelan tantas adaptaciones obvias de la mitología y el arte pagano, que me fue necesario investigar de nuevo el simbolismo pagano, y esto explicará las frecuentes comparaciones instituidas, y los paralelos trazados entre el cristianismo y el paganismo. Muchos de los símbolos paganos, por lo tanto, se usan necesariamente en este trabajo, como, por ejemplo, los que parecen ser tipos de verdades cristianas, como Agni, Krishna, Mitra, Horus, Apolo y Orfeo. Por lo tanto, he sacado gran parte de las religiones paganas más antiguas de la India, Caldea, Persia, Egipto, Grecia y Roma, y algo de la antigua religión azteca de México. Estas religiones fueron todas, de hecho, sistemas de idolatría, perversiones y corrupciones de la única verdad primigenia como la mantenida por patriarcas como Abraham y Job, y, sin embargo, estas religiones contenían gérmenes de esta verdad que se convirtió en el dominio del desarrollo del cristianismo y encarna en un sistema más puro para el bien de la humanidad. Es un hecho singular y asombroso que se busca desarrollar en esta obra, que la fe cristiana, tal como está plasmada en el credo de los apóstoles, encuentra su contraparte paralela o tenuemente prefigurada, artículo por artículo, en los diferentes sistemas de paganismo aquí traídos bajo revisión. Nadie puede estar más asombrado por esto que el propio autor. Revela una unidad de religión, y muestra que la fe de la humanidad ha sido esencialmente una y la misma en todas las edades. Además, apunta a una sola fuente y autor. La religión, por lo tanto, no es una fábula astutamente inventada de artes sacerdotales, sino que es más bien la convicción permanente de toda la humanidad, tal como la dio el Hacedor del hombre. Con este tipo de razonamiento, Lundi intenta hacer una distinción entre el paganismo y el cristianismo, al tiempo que admite que el cristianismo tomó prestado del paganismo. A diferencia de los apologistas modernos, que parecen ignorar las obras eruditas de Lundi y tantos otros cristianos destacados de los últimos 2 o 3 siglos,
Lundi no se atreve a negar que el cristianismo se basa en el paganismo. Sin embargo, afirma que el primero es superior, porque representa la religión, mientras que el segundo es mitología. En su argumentación sofística, Lundi cita los casos de pueblos primitivos. Dos ilustraciones, en lo que se llama vida salvaje, pueden servir para expresar más claramente la diferencia entre la mitología y la religión. Paul McCrory nos informa en su libro de viajes en Sudamérica, uno de los viajes más notables de los tiempos modernos por su curiosa información, que los indios Mesaya del río Japura, caníbales por venganza, comiendo solo sus enemigos hereditarios, los Miranas, pero cuya última fiesta de guerra caníbal se celebró en 1846, y que solo tienen la capacidad matemática suficiente para contar hasta 3, tienen todavía una religión bien definida, que consiste en la creencia de un ser supremo, el creador y el poder en movimiento del universo, a quien temen nombrar, y cuyos atributos son poder, inteligencia y amor. La manifestación visible de este Dios, curiosamente, es el pájaro hueque, una curruca encantadora, con un dorso dorado y verde y un pecho rojo brillante. La paloma sigue siendo una supervivencia de este símbolo visible o manifestación de Dios como espíritu en nuestro cristianismo, y por lo tanto no podemos sonreír ante esta noción de Mesías como representante visible de Dios. Lundi luego compara desfavorablemente a otra tribu salvaje primitiva, los Yuracares, que ni adoran ni respetan a ninguna deidad, y sin embargo son más supersticiosos que todos sus vecinos. Sin embargo, ¿cómo explica Lundi? Los Yuracares poseen una variedad de dioses. Ahora bien, como este apologista cristiano culto ciertamente no es poco inteligente, no se puede sugerir que él mismo no pudiera ver las paradojas en sus diversas declaraciones. Sin embargo, una vez más, él hace todo lo posible para crear una diferencia entre la mitología y la verdadera religión, sin mucho éxito. Además, es algo irónico que Lundi se vea obligado a utilizar como ejemplos salvajes, incluyendo como prueba de su afirmación de la superioridad de la religión, mientras intenta definirlo un grupo notorio por la brutalidad y atrocidad del canibalismo. Después de aparentemente considerarse exitoso al distinguir entre la mitología y la religión, Lundi observa triunfante. La religión, entonces, difiere del mito en ser el producto de la razón y el entendimiento en lugar de la imaginación. Evidentemente, Lundi considera que las creencias de estos salvajes caníbales son el producto de la razón y la comprensión. Además, en una página tras página de comparación entre el paganismo y el cristianismo, el reverendo muestra que la imaginación cristiana no podría haber sido más sobrecargada en la creación de mitos, rituales y dogmas. En cualquier caso, con respecto al crucifijo indio, Lundi continúa. Witoba es una de las encarnaciones de Vishnu, con agujeros en los pies, de los cuales Moore da varios ejemplos. Posteriormente, Lundi secunda la opinión de su enemigo Higgins, contrariamente a la de Moore, reiterando que la placa no es de origen cristiano. Ahora bien, esta Witoba encarnación de Vishnu es Krishna. Y entonces, el agujero en el pie debe referirse al disparo mortal de la flecha del cazador cuando Krishna estaba meditando en el bosque, y a quien perdonó, pero las manos también tienen agujeros, y estos deben referirse a la crucifixión de Krishna, como se dijo antes. El Witoba del Pundit, entonces, dado amor, parecería ser el Krishna crucificado, el dios pastor de Mathura, y pariente de Mitra en ser un salvador, el señor del pacto, así como el señor del cielo y la tierra, puro e impuro, claro y oscuro, bueno y malo, pacífico y belicoso, amable y iracundo, suave y turbulento, indulgente y vengativo, Dios y una extraña mezcla de hombres, pero no el Cristo de los evangelios. Con respecto a la última afirmación de Lundi de que el Dios indio es Dios y una extraña mezcla de hombres, pero no el Cristo de los evangelios, preguntamos, ¿cómo no? Cristo es todas las cosas que enumera Lundi, especialmente cuando uno tiene en cuenta al Padre bíblico del Salvador, el arquitecto del bien y el mal, que generalmente no es amable pero casi siempre iracundo, etc. Además, mientras Krishna es el Dios pastor de Mathura, Cristo es el Dios pastor que vivió en Maturea. Además, Lundi, evidentemente consternado por este crucifijo no cristiano, intenta de manera poco convincente justificar su existencia como una profecía de Cristo, como lo habían hecho los primitivos padres de la Iglesia con tantos motivos míticos cuando se enfrentaron con su existencia anterior a la era cristiana. Con respecto a las admisiones de Lundi, Blavatsky comenta:
Uno está completamente abrumado por el asombro al leer el monumental cristianismo del Dr. Lundy. Sería difícil decir si es más fuerte la admiración por la erudición del autor o el asombro por su sofistería serena e inigualable. Ha reunido un mundo de hechos que prueban que las religiones, mucho más antiguas que el cristianismo, de Krishna, Buda y Osiris, habían anticipado incluso sus símbolos más pequeños. Sus materiales no provienen de papiros falsificados, ni evangelios interpolados, sino de esculturas en las paredes de templos antiguos, de monumentos, inscripciones y otras reliquias arcaicas, solo mutilados por los martillos de los iconoclastas, el cañón de los fanáticos y los efectos del tiempo. Él nos muestra a Krishna y Apolo como buenos pastores, Krishna sosteniendo el crucifijo Chank, ladrón, y el chakra, rueda, y Krishna crucificado en el espacio, como él lo llama. De esta figura, tomada prestada por el Dr. Lundy del panteón hindú de Moro, se puede decir verdaderamente que está destinada a petrificar a un cristiano con asombro, porque es el Cristo crucificado del arte romanista hasta el último grado de semejanza. Tal como están las cosas, el Dr. Lundy contradice a Moore, y sostiene que esta figura es la de Vitoba, uno de los avatares de Vishnu, de ahí Krishna, y anterior al cristianismo, lo cual es un hecho no muy fácil de sofocar. Y sin embargo, aunque lo considera profético del cristianismo, cree que no tiene ninguna relación con Cristo. Su única razón es que en un crucifijo cristiano la gloria siempre viene de la cabeza sagrada, aquí está desde arriba y más allá. Sin duda, una imagen de un Krishna crucificado, antes del cristianismo, es un hecho que no se ignora fácilmente, y uno debe preguntarse cómo llegó a ser tan desatendido. Curiosamente, los templos de Vitoba de donde supuestamente surgieron estas imágenes se encuentran en Tirupati y Punjapur, el primero de los cuales estaba, en la época de Moore, bajo el control de los británicos, que habían comprado el sitio. Se puede preguntar por qué los británicos estarían tan interesados en un avatar supuestamente tan pequeño y sin importancia como para justificar la exclusión de su historia de sus informes. El avatar era, de hecho, lo suficientemente importante como para difundirse y tener nombres en varios dialectos, nombres o títulos diferentes que incluían Vitoba, Bayaji, Venkateswara, Tirupati, Venkatramana Govinda y Thakur. Con respecto a Bayaji, Higgins dice, la circunstancia de que Bayaji pise la cabeza de la serpiente muestra que él es, como dicen los brahmanes, un avatar de Krishna. Higgins también afirma que se pueden encontrar monumentos muy antiguos del dios crucificado Bali de Orissa en las ruinas de Maupalipore. Es interesante notar la correlación entre Bali, Baal, Balobel, el dios fenicio, babilónico e israelita, cuya pasión está representada en una tableta de 4000 años de antigüedad supuestamente en el Museo Británico. Además, entre otros con el prefijo Belo o alguna otra variante, hay un sitio indio de adoración al sol de cierta antigüedad llamado Belapur o Bailapura, un lugar de Bailasbamin, siendo este último un nombre del dios del sol. El nombre Bailasbamin es bastante similar al Belsamen de las Islas Británicas, con Bri también aparentemente relacionado con Bharat, el nombre indígena de la India. Cualquier evidencia de dioses crucificados en la India afirmado por algunos como algo común en las áreas sagradas, pero oculto por el sacerdocio puede ser hoy escaso. Es una coincidencia intrigante que muchos de los eruditos que involuntariamente y en contra de los intereses expusieron esta información no solo fueran cristianos sino también británicos, y que los británicos se hicieran cargo de los lugares pertinentes, posiblemente con la intención de destruir tales pruebas, entre otros motivos. Como Higgins, el mismo británico, dice. Y cuando percibimos que se suponía que los dioses hindúes serían crucificados, sería imposible resistir la creencia de que los detalles de la crucifixión han sido suprimidos. Higgins también dice, cuando una persona considera la gran riqueza y el poder que se ponen en peligro por estos manuscritos indios, la práctica de los sacerdotes cristianos de interpolar y borrar, durante los últimos 2000 años, las famosas falsificaciones practicadas sobre el señor Wilford por un brahman, y la gran exportación a la India de sacerdotes ortodoxos y misioneros, no se sorprenderá si algunas copias de los libros aparecieran sin ciertas particularidades en la vida de Krishna. Higgins con más observaciones. Ni en los 16 volúmenes de las transacciones de la Sociedad Asiática de Calcuta ni en las obras de Sir W. Jones,
Ni en los del señor Maurice, ni del señor Faber, hay una sola palabra que se debe conocer con respecto a la crucifixión de Krishna. Qué extraordinario que todos los escritores de estas obras ignorasen un hecho tan sorprendente. Pero era bien conocido en el cónclave, incluso desde el tiempo de Jerónimo. El cónclave, por supuesto, es la camarilla de los cardenales católicos que elige a los papas. Desafortunadamente, Higgins no recita su argumento ni cita sus fuentes para un reclamo tan fascinante. Ni el misterio terminó ahí. En sus comentarios sobre las diversas imágenes enigmáticas de un dios hindú crucificado, el reverendo Lundy también reconoce otras afirmaciones sorprendentes, con respecto a supuestas imágenes de crucifijos irlandeses. ¿Alguna vez Krishna fue crucificado? Mire la imagen y vea. De hecho, es una antigua reliquia de bronce irlandesa, originalmente traída a la isla desde el este por algunos de los fenicios. No se parece a ningún crucifijo cristiano jamás realizado. No tiene marcas de uñas en las manos o los pies, no hay madera, sin inscripción, ninguna corona de espinas, sino la corona coronada de la diana efesia, no existentes. Los tobillos están atados por una cuerda, y el vestido sobre los lomos es como el de Krishna. Es simplemente una modificación de Krishna como crucificado. Henry bien piensa que es para Buda. Pero otro erudito oriental más consumado dice que Krishna fue crucificado. Una tradición notable es el hecho de que Krishna murió en la cruz fatal, un árbol, al que fue atravesado por el golpe de una flecha, y desde la cima de la cual él predijo los males que vendrían sobre la tierra, que ocurrieron entre 30 y 40 años después, cuando comenzó la era de los crímenes y las miserias, o aproximadamente el mismo periodo de tiempo que intervino entre la crucifixión de nuestro Señor y la destrucción de Jerusalén, edad de crueles calamidades y crímenes. Lundy está obviamente convencido de que una imagen precristiana de un dios que se encontró en Irlanda y es de origen fenicio, la imagen del crucifijo irlandés que representa a Krishna crucificado, como se describe en la historia ortodoxa. El buen reverendo luego proporciona imágenes de crucifijos irlandeses y egipcios, y comenta: aquí hay dos crucifijos, uno con la madera y el otro sin él. La antigua cruz irlandesa en Tuam, erigida antes de la época cristiana, y es obviamente asiática, la Fig. Un antiguo templo de Nubia en Calapse, mucho antes de la era cristiana. Crucifijo egipcio de nuevo, tenemos imágenes precristianas de dioses crucificados, según una autoridad cristiana piadosa y erudita. La misma autoridad cristiana verifica, en contra de los intereses, esta información crucial también proporcionada por su enemigo Higgins, como lo define Lundy. De hecho, en su argumento contra la acusación de que el sacerdocio indio fabricó las historias de Krishna y Buda basadas en la fábula del Evangelio, Higgins también afirma que Buda fue crucificado, refiriéndose a la Inmaculada Concepción, crucifixión y resurrección de Buda en Nepal y el Tíbet. En sus afirmaciones, discute la fecha equinoccial 25 de marzo para la muerte y resurrección de varios dioses de la fertilidad solar, y se refiere a los escritos del padre Georgius Alphabetum Tibetanum, que dice: el siguiente pasaje de Georgius mostrará que la crucifixión y la resurrección de Buda tuvieron lugar precisamente al mismo tiempo que todos los demás, en premilunio mensis terti, como Sakae Acidit. Las observaciones del misionero católico Georgius en inglés son: en la luna llena del tercer mes, por lo que la muerte le sucede a Saka, Buda. Por lo tanto, Saka Buda muere en el equinoccio de primavera, como es apropiado para un dios del sol. Los argumentos de Higgins contra el cargo de plagio por parte de los indios de los cristianos son bastante lógicos y sólidos, señala, por ejemplo, la evidencia arqueológica encontrada en Ellora y Elefanta, así como la complejidad del sistema religioso indio, que indica la antigüedad. Luego declara definitivamente que las historias de Krishna son claramente no interpoladas y que son una parte intrínseca del brahmanismo. Señala además el absurdo de suponer que la religión cristiana, con sus minúsculos enclaves en la India, pudo haber influido tanto en el vasto subcontinente y su sistema religioso bien establecido, es decir, la enorme población hindú, con su gran variedad de dialectos. Como Higgins dice, en la historia de Buda, así como de Krishna, se encuentran muchas de las historias que se supone que se forjaron, de modo que dos sectas que se odian unas a otras, y no tienen la menor comunicación, deben haber conspirado sobre todos los inmensos territorios al este del Indo, para destruir y reescribir cada obra antigua,
a la cantidad casi de millones, y tan completamente han tenido éxito que todos nuestros misioneros no han podido, en ninguno de los países en donde se encuentran los brahmines, o en los que solo hay budistas, haber podido encontrar una copia única de cualquiera de las obras que no estén corrompidas con la historia de Krishna. El señor Bentley le permite a Buda haber sido mucho antes que Krishna, y evidentemente es lo mismo que Krishna, que solo puede surgir por ser el sol en un período anterior. Otro dios del sol indio aparentemente representado como crucificado es Indra, quien como héroe solar podría ser considerado intercambiable con Vithoba y Krishna. La crucifixión de Indra también se registra en el monje Georgius Alphabetum Tibetanum, según Higgins, que proporciona pasajes pertinentes en el latín original. Nema effiges tipsius Indrae crucifixis ignate lecem fronte manibus pidibus ecce gerentis. Aunque fue escrito en el siglo XVIII, este trabajo es en latín, que era comúnmente usado por los mejores educados precisamente para pasar las cabezas de las masas y guardar secretos de ellas. El libro del padre Georgius contenía imágenes de este salvador tibetano como clavado en la cruz. Hay 5 heridas, que representan los agujeros de las uñas y el piercing del costado. La antigüedad de la historia es indiscutible. Tikkun también relata la crucifixión de Indra como se encuentra en Georgius. El monje Georgius, en su Tibetanum Alphabetum, ha dado las placas de un dios crucificado adorado en Nepal. Estos crucifijos se veían en las esquinas de las carreteras y en las eminencias. Él lo llama el dios Indra. En investigaciones asiáticas, el coronel Wilford, otro cristiano piadoso, verifica que los hindúes paganos veneraban las cruces en lugares públicos y en encrucijadas. La aparición de los dioses crucificados como protectores de caminos es lógica. Si tuvieras que poner una imagen de un dios como protector, no harías sus brazos lo más extendidos posible, es decir, en forma cruciforme. De hecho, sería sorprendente que tales imágenes no existieran. La cruz y el crucifijo. En realidad, las afirmaciones sobre los dioses indios cruciformes no son inverosímiles, sino esperados, ya que es bien sabido que la reverencia por la cruz se puede encontrar en numerosas culturas, mucho antes de la era cristiana. Como lo reconoce la Enciclopedia Católica, Arqueología de la Cruz y el Crucifijo. El signo de la cruz, representado en su forma más simple por un cruce de 2 líneas en ángulo recto, es muy anterior, tanto en Oriente como en Occidente, a la introducción del cristianismo. Se remonta a un período muy remoto de la civilización humana. También es, según Milani, un símbolo del sol, y parece denotar su rotación diaria. La cruz era en tiempos precristianos un símbolo común, reverenciado como un signo divino, un emblema de la deidad solar, que representa los tiempos del año en que el sol parece estar colgado en una cruz, es decir, el vernal y el otoñal. Equinoccios. La Enciclopedia Católica, E.C., continúa. En el cementerio protoetrusco de Golasecca, cada tumba tiene un jarrón con una cruz grabada. Por lo tanto, incluso la práctica de marcar tumbas con la cruz precede a la era cristiana por siglos. Hay varias formas diferentes para la cruz sagrada, incluida la cruz gammata, esvástica, que se encuentra en todo el mundo durante milenios y también aparece en los monumentos cristianos. Como afirma el E.C., se han atribuido muchas significaciones fantásticas al uso de este signo en los monumentos cristianos, y algunos incluso han llegado a la conclusión de que el cristianismo no es más que un descendiente de las antiguas religiones y mitos de la gente de la India, Persia y Asia en general. Luego estos teóricos continúan señalando la estrecha relación que existe entre el cristianismo, por un lado, el budismo y otras religiones orientales, por el otro. La cruz gammata es bastante común en los monumentos cristianos de Roma. Se encuentra en algunas inscripciones sepulcrales, además de ocurrir 2 veces, pintado, en la túnica del buen pastor en un arco solium en la catacumba de St. Generosa en la Vía Portuensis, y de nuevo en la túnica del Fosor Diógenes. El epitafio original ya no existe. El crux ansatoan de los egipcios, que es una cruz con un lazo en la parte superior que se asemeja a una figura de un palo humano, es también un motivo común, que representa la vida eterna. En cuanto a la llamada cruz cristiana, el crux in missa, con el travesaño arriba del centro, el F dice. En la Edad de Bronce encontramos en diferentes partes de Europa una representación más precisa de la cruz, tal como se concibió en el arte cristiano, y en esta forma pronto se difundió ampliamente.
La edad del bronce en Europa se extendió desde alrededor del 3 grado al 2 grado milenio antes de Cristo. Por lo tanto, esta cruz cristiana fue un símbolo importante mucho antes de la era cristiana. La cruz también se ha discernido en el Antiguo Testamento. Como fe también se relaciona. La cruz, mencionada incluso en el Antiguo Testamento, se llama en hebreo madera, una palabra que a menudo se traduce cruz por San Jerónimo. Escritores cristianos como Bernabé afirmaron que la serpiente de bronce de Moisés no solo se erigió en una cruz, sino que Moisés hizo la señal de la cruz en Éxodo 17:12, cuando está en la cima de una colina con Aarón y Hur. Como podemos ver, junto con el signo de la cruz en el mundo precristiano están representados dioses y humanos en forma cruciforme, con los brazos extendidos. En cuanto a la cruz y cruciforme, C también dice: los primeros cristianos en sus trabajos artísticos no desdeñaron recurrir a los símbolos y alegorías de la mitología pagana, siempre que no fueran contrarios a la fe y la moral cristianas. En la catacumba de San Calixto se encontró un sarcófago, del siglo III, cuyo frente muestra a Ulises atado al mástil mientras escucha la canción de las sirenas. Cerca de él están sus compañeros, que con las orejas llenas de cera, no pueden oír la canción seductora. Todo esto es simbólico de la cruz y del crucificado, que ha cerrado contra las seducciones del mal los oídos de los fieles durante su viaje sobre el traicionero mar de la vida en el barco que los llevará al puerto de la salvación. Por lo tanto, se afirma que el héroe griego Ulises u Odiseo está unido a una cruz y simboliza el crucificado. La imagen cruciforme de un dios humano con los brazos extendidos data de al menos varios siglos antes de la era común. Como también dice: objetos cruciformes se han encontrado en Asiria. Las estatuas de los reyes Sasurnazirpal y Sansirauman, ahora en el Museo Británico, tienen joyas cruciformes en el cuello. Los pendientes cruciformes fueron encontrados por el padre de Láter en las tumbas púnicas de Cartago. Es evidente que las imágenes de dioses en forma de cruz se usaban comúnmente, probablemente para protección y para la vida eterna. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar crucifijos en la iconografía pagana, especialmente en lo que respecta al dios del sol, que hemos demostrado que es Krishna. De hecho, está claro que una cruz con un hombre sobre ella, o un crucifijo, fue reverenciada en tiempos precristianos, lo que hace que el motivo supuestamente cristiano sea poco original. Tal fue admitido por el escritor cristiano primitivo Minucio Félix, en su Octavio, en el que Félix negaba que los cristianos adoraran a un criminal y su cruz, lo que puede significar una negación de que Jesús es un criminal. En lugar de ese cristianismo entonces no poseía la tradición de un Dios crucificado. Sin embargo, Félix luego afirma que los paganos veneraron el crucifijo, lo que ciertamente indica que la imagen del hombre crucificado o Dios existía entre los precristianos. Capítulo 24. Argumentó: tampoco es más cierto que los cristianos adoran a un hombre sujetado a una cruz a cuenta de sus crímenes, porque creen no solo que era inocente, sino por la razón de que él era Dios. Pero, por otro lado, los paganos invocan los poderes divinos de los reyes levantados en dioses por sí mismos, rezan a las imágenes y suplican a sus genios. En que usted atribuye a nuestra religión la adoración de un criminal y su cruz, vaga lejos de lo vecindario de la verdad, al pensar ya sea que un criminal mereció, o que un ser terrenal fue capaz, para ser creído por Dios. Cruces, además, no adoramos ni deseamos. Tú, de hecho, que consagras dioses de madera, adoras cruces de madera tal vez como parte de tus dioses, para sus propios estándares, así como sus pancartas y banderas de tu campamento, ¿qué más son sino cruces deslizadas y adornadas? Tus trofeos victoriosos no solo imitan la apariencia de una simple cruz, sino también la de un hombre adherido a ella. Seguramente vemos el signo de una cruz, naturalmente, en la nave cuando es transportada junto con velas que se hinchan, cuando se desliza hacia adelante con remos expandidos, y cuando el yugo militar se levanta, es el signo de una cruz, y cuando un hombre adora a Dios con una mente pura, con las manos extendidas. Por lo tanto, la señal de la cruz se sostiene por una razón natural o se forma tu propia religión con respecto a ella. Nuevamente, el piadoso escritor cristiano Félix, en el siglo III, se resentía de la idea de que los cristianos adoraran a un criminal y su cruz, y replica que los propios trofeos victoriosos de los paganos no solo imitan la apariencia de una simple cruz, sino también la de un hombre colocado en ella.
Otra autoridad cristiana primitiva, Tertuliano, también confirmó la cruz pagana y el crucifijo, en su respuesta a las acusaciones de que los cristianos adoraban la cruz. ¿Cómo se relaciona C? Los apologistas cristianos, como Tertuliano, respondieron afortunadamente a la bula pagana al mostrar que sus propios perseguidores adoraban los objetos cruciformes. En De Apologi, capítulo 16, Tertuliano escribe: entonces, si alguno de ustedes cree que rendimos adoración supersticiosa a la cruz, en esa adoración él la comparte con nosotros. Si ofreces algún homenaje a una pieza de madera, importa poco lo que es cuando la sustancia es la misma, no tiene importancia la forma, si tienes el mismo cuerpo del Dios. Y, sin embargo, cuán lejos difieren las payas atenienses de las existencias de la cruz, o las feras farianas, cuando se la deja sin vender, una mera estaca áspera y una pieza de madera sin forma. Cada estaca fija en una posición vertical es una porción de la cruz, y rendimos nuestra adoración, si así lo quieres, a un Dios completo y complejo. Hemos demostrado antes que sus deidades se derivan de formas modeladas a partir de la cruz. Pero también adoras victorias, porque en tus trofeos la cruz es el corazón del trofeo. La religión del campo de los romanos es a través de un culto a los estándares, un establecimiento de los estándares sobre todos los dioses. Bueno, como esas imágenes que cubren los estándares son adornos de cruces. Todas esas colgaduras de tus estandartes y pancartas son túnicas de cruces. Alabo su celo, no consagraría cruces desnudas y sin adornos. Otros, nuevamente, ciertamente con más información y mayor verosimilitud, creen que el sol es nuestro Dios. Seremos contados como persas, aunque no adoremos el orbe del día pintado en un trozo de tela de lino, teniendo él mismo en todas partes en su propio disco. La idea, sin duda, se originó en el hecho de que se nos conoce por volvernos hacia el este en oración. Pero ustedes, muchos de ustedes, también bajo pretexto de adorar a los cuerpos celestiales, mueven sus labios en la dirección del amanecer. De la misma manera, si dedicamos el día del sol al regocijo, por una razón muy diferente a la adoración al sol, tenemos cierta semejanza con aquellos de ustedes que dedican el día de Saturno a la comodidad y el lujo, aunque ellos también se alejan de maneras judías, de las cuales ciertamente son ignorantes. Pero últimamente una nueva edición de nuestro Dios ha sido dada al mundo en esa gran ciudad. Se originó con un hombre vil que solía contratarlo para engañar a las bestias salvajes, y que exhibía una imagen con esta inscripción: el Dios de los cristianos, nacido de un asno. Tenía las orejas de un asno, estaba pegado a un pie, llevaba un libro y llevaba una toga. Tanto el nombre como la figura nos divirtieron. En este párrafo conciso, Tertuliano ha dado una imagen interesante de la impresión pagana del cristianismo, así como un reconocimiento de la reverencia pagana de la cruz y cruciforme o crucifijo. Este piadoso escritor cristiano también debe abordar la alegación de que los cristianos adoran al sol, admitiendo así que los no cristianos perciben el orbe solar como el objeto del culto cristiano, una afirmación, por lo tanto, que ha existido esencialmente desde el principio de la era cristiana y eso se ha hecho innumerables veces desde entonces. Además, Tertuliano plantea el problema de los cristianos acusados de adorar a un asno, no por una noción blasfema como pueda parecer, ya que el dios con cabeza de asno era popular en Egipto como Setoset. De hecho, en los cuartos de las páginas imperiales de Roma, hay una imagen de un dios crucificado con cabeza de asno. Como lo señala la Enciclopedia Católica, en imágenes Cristo no fue representado como crucificado hasta los siglos VI o VII f. La Ence dice además, arte eclesiástico. Pero aunque con el triunfo de Constantino, el contorno del quiró, o el monograma griego de Cristo, fue universalmente celebrado en honor e introducido en todos los monumentos cristianos e incluso en las monedas, el crucifijo como emblema cristiano era prácticamente desconocido. El quiró se asemeja a un cruciforme humano, como lo implica Eck. Ejemplos de él se pueden encontrar en las marcas de albañiles antiguos, como en Faestos en Creta, que data del segundo milenio a.E. En cuanto al registro arqueológico, Lundy, un experto en monumentos cristianos primitivos, coincide en que el crucifijo en el cristianismo es un desarrollo artístico tardío. En los primeros monumentos no hay escena de la crucifixión. Ni la crucifixión, ni ninguna de las escenas de la pasión, alguna vez estuvieron representadas, ni el día del juicio, ni los sufrimientos de los perdidos. Sin embargo, C.
relata que un monumento muy importante que data de principios del siglo III representa la crucifixión abiertamente. Esta imagen, el dios con cabeza de asno, es de origen pagano, declara la Enciclopedia Católica, no cristiana, aunque aparentemente ridiculiza la religión cristiana. Se describe más la imagen. En una viga en el Pedagogium en el Palatino se descubrió un grafito en el yeso, que mostraba a un hombre con cabeza de asno, y vestido con un perizoma, o paño corto de lomo, y sujeto a una cruz inmisa, cruz latina regular. Cerca de ahí hay otro hombre en actitud de oración con la leyenda Alexamenos sedeta teon, es decir, Alexamenos adora a Dios. Este grafito se puede ver ahora en el Museo Kircherian en Roma, y no es más que una caricatura impía en burla del cristiano Alexamenos, dibujado por uno de sus camaradas paganos del Pedagogium. De hecho, Tertuliano nos dice que en su época, es decir, precisamente en el momento en que se hizo esta caricatura, los cristianos fueron acusados de adorar la cabeza de un asno, somniatis caputas in inumesa deum nostrum. Y Minucio Félix confirma esto. El grafito palatino también es importante, ya que muestra que los cristianos usaron el crucifijo en sus devociones privadas al menos desde el siglo III. El compañero de Alexamenos no habría podido trazar el grafito de una persona crucificada vestida en el perizoma, que era contraria al uso romano, si él no hubiera visto alguna figura así utilizada por los cristianos. El profesor Aub buscó identificarlo como una caricatura de un adorador del dios egipcio Set, el tifón de los griegos, pero su explicación fue refutada por Krauss. Recientemente, una opinión similar ha sido presentada por WNSCH, quien se posiciona en la letra y que se coloca cerca de la figura crucificada, y que también se ha encontrado en una tableta relacionada con la adoración de Set. Por lo tanto, concluye que Alexamenos del grafito pertenecía a la secta setiana. Obviamente, si este dios con cabeza de asno no es Cristo, es otro dios, siglos antes de que Cristo mismo fuera representado pictóricamente como crucificado. Con respecto a esta imagen que se pretende que sea de un Cristo crucificado con cabeza de asno, Lundy afirma que es en realidad el dios egipcio Anubis, aunque la cabeza original de ese dios egipcio era un chacal. Es cierto que Anubis está representado en forma cruciforme, sin embargo, como Tertuliano se ve obligado a refutar a los cristianos que fueron acusados de adorar a un dios con cabeza de asno, que probablemente es Set o Set, el dios egipcio de la noche y la oscuridad, el gemelo del dios del sol Horus. En realidad, ambos lados del dios gemelo se representan como crucificados. De hecho, Doane comenta que el hombre en una cruz de los romanos a que se refiere Tertuliano es el sol crucificado, cuyo cumpleaños celebran anualmente el 25 de diciembre. Además, es interesante notar que el dios Sol se representa con una corona de 7 rayos, el mismo número que se encuentra en la corona de Partia del dios indio crucificado en el espacio. Es evidente que esta última imagen es, de hecho, una representación del dios del sol, el logos solar. Evans también afirma que el crucifijo romano retrató al dios sol. Así como los brahmanes representaron a su dios Krishna como un hombre crucificado con una corona de rayos de sol alrededor de su cabeza, así como los antiguos asirios representaron a su dios Solgal como un hombre rodeado por una aureola, y con los brazos extendidos, formando así una cruz perfecta, así que los romanos reverenciaron una encarnación crucificada del dios Sol, y muchas imágenes italianas antiguas de Jesús como un Salvador crucificado llevan la inscripción, Deo Soli, que puede significar al único Dios o al Dios Sol. De hecho, como hemos visto, el signo de la cruz y el crucifijo eran motivos sagrados que se relacionaban principalmente con el sol o la deidad solar. El sol, como símbolo o poder de lo divino, se consideraba que se sacrificaba a sí mismo y otorgaba la vida eterna. Por lo tanto, la cruz y el crucifijo se convirtieron en símbolos de estos conceptos. En este sentido, después de discutir representaciones antiguas de un dios dentro del círculo del zodíaco, Lundy comenta: también lo son los crucifijos paganos, especialmente el hindú, sin duda la intención de transmitir la idea del sacrificio de esta figura zodiacal central para la vida del universo, su salida en el espacio para dar vida a todos los demás, o el gran sacrificio continuo en la naturaleza y en la sociedad humana por la cual la crucifixión y la muerte ministran al bienestar general y la vida superior. Lundy fácilmente reconoce la reverencia precristiana de la cruz, tratando de rastrearla hasta la religión hebrea, de la cual, según él, muchas de las mitologías paganas pervertidas y corruptas tomaron prestadas sus ideas.
Sabemos a través de estudios históricos y arqueología que la afirmación de que el paganismo fue plagiado de la Biblia es falsa. Entonces, cualquier préstamo debe haber sido en la dirección opuesta. En cualquier caso, como otros, Lundy observa que cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, la imagen de este último fue colocada sobre una cruz, que, como dice Lundy, es un signo de símbolo, expresado por el autor del libro de la sabiduría, según la Septuaginta, como Symbolon Sotriad, el símbolo de la salvación. La cruz y el Dios crucificado eran símbolos de la salvación, que es esencialmente la inmortalidad del alma. Con respecto a la religión egipcia, el reverendo Cox dice: para el egipcio, la cruz se convirtió en el símbolo de la inmortalidad, y el Dios mismo fue crucificado en el árbol que denotaba su poder de fructificación. El mismo Dios fue crucificado al árbol, el Dios egipcio, afirma esta piadosa autoridad cristiana. Este Dios fructificante, por supuesto, es la deidad solar, es decir, Osiris, Horus. De hecho, también se ha demostrado que el Dios del sol Horus mismo se muestra en forma cruciforme, entre dos ladrones, nada menos. Al describir una imagen egipcia del sol llegando hasta sus adoradores con las manos en los extremos de sus rayos sosteniendo el Quiden Satank, Lundy relata: el disco del sol está emitiendo rayos de luz, cada uno termina con una mano, y algunos están otorgando las esperanzas y las bendiciones de la vida en el símbolo de la inmortalidad, la cruz. Todo lo que era querido en esta vida, y la vida venidera, está aquí destinado por estas manos que sostienen la misma señal de la vida eterna, y que salen de la única fuente de toda vida y bendición. Como es evidente, el concepto de una encarnación divina que otorga la vida eterna, la salvación y la redención de los pecados por su sufrimiento, a menudo en una cruz, es antiguo y generalizado, anterior a la era cristiana. En realidad, la lista de dioses crucificados y hombres divinos no termina con las deidades indias, egipcias y romanas. Kuhn relata que Zoroastro, que nació de una inmaculada concepción, fue llamado una luz espléndida del árbol del conocimiento cuya alma al final estaba suspendida de un ligno, de la madera, o del árbol. El árbol del conocimiento. Kuhn comenta: aquí nuevamente encontramos la cruz o el árbol del Calvario, el árbol del Cristo, identificado con el árbol del conocimiento del Génesis. Otro dios que se dice que fue crucificado fue Prometeo, el titán griego del fuego y la previsión. Varios escritores han afirmado que la versión de la historia de Prometeo transmitida a nosotros a través de defensores cristianos ha sido mutilada para ocultar sus similitudes con el mito de Cristo. Como dice Graves, en el relato de la crucifixión de Prometeo de Cáucaso, como lo presentaron Séneca, Hesíodo y otros escritores, se afirma que fue clavado en una viga de madera vertical, a la cual se le colocaron brazos extendidos de madera, y que esta cruz era situada cerca del estrecho del mar Caspio. La historia moderna de este dios crucificado, que lo representa como atado a una roca durante 30 años, mientras que los buitres se alimentan de sus vitales, el señor Higgins se pronuncia como un fraude cristiano impío. Porque, dice este sabio escritor histórico, he visto la cuenta que declara que fue clavado en una cruz con martillo y clavos. Graves además relata que la Nueva Enciclopedia Americana afirma que Prometeo fue crucificado. Lundy aparentemente está de acuerdo con esta perspectiva de que la historia de Prometeo fue censurada. En sus comentarios sobre el símbolo solar ampliamente utilizado, sobre la suástica, dice: el Dr. Spearman lo encontró en los discos de terracota en Troya, en el cuarto último estrato de sus excavaciones, lo que indica una civilización aria mucho anterior a los griegos, digamos de 2 a 3 mil años antes de Cristo. Burnouf está de acuerdo con otros arqueólogos al decir que esta es la forma más antigua de la cruz conocida, y afirma que se encuentra personificado en la antigua religión de los griegos bajo la figura de Prometeo, el portador del fuego. El dios se extiende en la cruz sobre el Cáucaso, mientras que el ave celestial, que es la cena de los himnos védicos, todos los días devora su pecho inmortal. La modificación de este símbolo védico se convirtió en el instrumento de tortura y muerte para otras naciones, y fue aquel en que Jesucristo sufrió la muerte a manos de los judíos y los romanos. De hecho, incluso la Enciclopedia Católica admite que Prometeo fue representado en la antigüedad como ligado a una cruz. En un jarrón antiguo vemos a Prometeo ligado a una viga que sirve al propósito de una cruz. Hablando de Prometeo clavado en el monte Cáucaso,
Lucian usa el sustantivo y los verbos, este derivado de lo cual también significa una cruz. De la misma manera, la roca a la que se ató Andrómeda se llama crux o cruz. F. también dice: el castigo de la cruz se remonta probablemente al árbol infeliz, o árbol infeliz, mencionado por Cicerón y por Livio, a propósito de la condena de Horacio después del asesinato de su hermana. En cuanto a la ejecución o, más bien, el sacrificio expiatorio sobre un árbol infeliz, E.C. comenta: esta primitiva forma de crucifixión en los árboles fue usada durante mucho tiempo, como señala Justus Lipsius, tal árbol era conocido como una cruz. En un jarrón antiguo vemos a Prometeo sujeto a una viga que sirve para el propósito de una cruz. Obviamente, con tal admisión contra el interés hecho por la organización cristiana más poderosa del mundo, podemos suponer con seguridad que Prometeo fue atado a una cruz, y que esta información ha sido suprimida. También podemos estar seguros de que otros dioses y, posiblemente, los humanos fueron representados en las cruces, ya que, como admite la EC, la forma primitiva de la crucifixión en los árboles fue usada durante mucho tiempo. De hecho, como veremos, esta crucifixión primitiva fue parte de los antiguos rituales de sacrificio humano en numerosas partes del mundo. Otro de los dioses paganos crucificados fue Orfeo o Bacchicos, que fue representado en una cruz, aunque esta imagen aparentemente data de los siglos II o III e. Sin embargo, bien puede ser que la imagen represente una tradición anterior, una que fue retratada con mucha más frecuencia. La destrucción deliberada de artefactos culturales, libros, esculturas, etc., durante siglos por los cristianos hace que sea difícil determinar, obviamente. Sin embargo, otra deidad que colgaba de un árbol era el dios nórdico Baldur, como relata el reverendo Cox. El mito de Baldur, al menos en sus formas más burdas, debe ser mucho más antiguo que cualquier clasificación que se asemeje a la de la época de Siodo, siglo VIII. Tal clasificación la encontramos en las relaciones de los Jotun o gigantes, que son conquistados por Odín cuando los titanes son derrocados por Zeus, y esta secuencia forma parte de una teogonía que, como la de Siodo, comienza con el caos. De este caos surgió la tierra, hecho por los dioses a partir de la sangre y los huesos del gigante Ymir, cuyo nombre denota el mar muerto y estéril. Este se surge del contacto de lo congelado con las aguas calientes. El primero viene de Niflheim, la región de frío mortal en el extremo norte del mundo caótico, el último de Muspelheim, el dominio del fuego devorador. El cosmos así llamado a la existencia es llamado el portador de Dios, una frase que encuentra su explicación en el árbol del mundo Yggdrasil, en el cual Odín mismo cuelga, como la dendritis helena de la leyenda de Creta. Sé que me colgué de un árbol mecido por el viento 9 noches enteras con un herido de lanza. Y a Odín se ofreció, a mí mismo. En ese árbol, del cual nadie sabe de qué raíz brota. Con respecto al dios nórdico Odín, Facer dice: las víctimas humanas dedicadas a Odín eran regularmente ejecutadas colgando o por una combinación de ahorcamiento y apuñalamiento, el hombre siendo colgado de un árbol o una horca y luego herido con una lanza. Como podemos ver, el dios colgado del árbol y perforado en el costado es un motivo pagano, probablemente anterior al cristianismo por siglos, o milenios. En cuanto al dios sirio Tammuz, quien también fue adorado por israelitas judíos, Ezequiel 8:14, Graves afirma que fue crucificado alrededor del año 1160, afirmando que Higgins relata esta historia, y que Julius Firmicus escribe acerca de Tammuz de los muertos para la salvación del mundo. Tickcom relata la misma información con respecto a Tammuz, así como a otros, dando el significado solar de este motivo mítico omnipresente. El Nao crucificado, amor divino personificado, es el Adonis crucificado, o Tammuz, el Adonai judío, el sol, que fue muerto por el jabalí de Aries, uno de los 12 signos del zodiaco. La crucifixión del amor divino a menudo se encuentra entre los griegos. Hera o Juno, según la Ilíada, estaban atados con cadenas y suspendidos en el espacio, entre el cielo y la tierra. Ixión, Prometeo y Apolo de Mileto fueron todos crucificados. Además, los ritos del Adonis crucificado, el dios salvador moribundo y en ascenso, se celebraron en Siria en la época de Pascua. Como dice Frazer, cuando reflexionamos sobre cuán a menudo la Iglesia hábilmente se las ingenió para plantar las semillas de la nueva fe en el viejo caldo de paganismo,
podemos suponer que la celebración de la Pascua de los Muertos y Cristo resucitado fue injertada en una celebración similar de los muertos y Adonis resucitado, que, como hemos visto razones para creer, se celebró en Siria en la misma temporada. Curiosamente, Tammuz fue representado por un Tao, Te, o cruz. En History of the Cross, el origen pagano y adoración idólatra de la imagen, publicado originalmente en 1871, el piadoso cristiano Henry David Ward cita la historia ilustrada del Imperio Británico en la India, que dice: el místico Te, la inicial de Tammuz, fue escrito de diversas maneras. Estaba marcado en la frente de los fieles cuando fueron admitidos en los misterios. De hecho, esta marca de la cruz en la frente era común entre una serie de pueblos precristianos, incluidos los persas y hebreos. Obviamente, poseemos tradiciones e imágenes de cruces y dioses crucificados no solo en el mundo pagano en general, sino también en el mundo israelita judío, y en el área donde se supone que el cristianismo fue creado.